Cuando la noche cae, hay historias que despiertan, relatos que han sobrevivido siglos, pasando de boca en boca, entre aldeas olvidadas, templos silenciosos y caminos donde pocos se atreverían a caminar después del anochecer. Sean bienvenidos a Susurros en la Oscuridad. Yo soy Ulises Sandoval y esta noche abriré una puerta hacia el tiempo de los samuráis, sombras y espíritus errantes. Viajaremos al Japón feudal, una tierra donde la luna iluminaba senderos de piedra, donde los bosques parecían respirar y donde muchos juraban que algunas presencias observaban desde la oscuridad. Porque en aquellos tiempos la gente no solo temía a los bandidos o a la guerra, también temía aquello que no podía explicar. Dicen que existen espíritus incapaces de abandonar de este mundo, almas consumidas por el amor, la venganza o el sufrimiento. Y dicen también que algunos todavía caminan entre nosotros. Esta noche escucharán algunas historias que vienen del miedo y la desesperación. Historias que hicieron cerrar puertas antes del anochecer y apagar lámparas con manos temblorosas. Así que acomódense, bajen un poco las luces y si escuchan un sonido extraño detrás de ustedes, quizás sea mejor no voltear, porque las historias están por comenzar. Y recuerden, algunos susurros nunca vienen del viento. Comenzamos. La linterna tiembla, su luz se quiebra, hay espectros danzando en la niebla, susurros en la oscuridad, el velo del mundo se desgarra, voces de ultratumba cantan mi alma, susurros en la oscuridad. Iwabanshi. Hay historias que nacieron hace siglos, historias que sobrevivieron a guerras, incendios y generaciones enteras. Historias que viajaron desde el Japón feudal, susurradas junto a lámparas de aceite, cuando la gente creía que el odio podía sobrevivir a la muerte. Y esta es una de ellas. Dicen que hace mucho tiempo, un hombre poderoso tenía varias mujeres viviendo bajo su techo. Entre ellas estaba una mujer que durante años había sido su favorita, pero el tiempo es cruel. La enfermedad cayó sobre ella lentamente. Primero fueron pequeños dolores, luego el cansancio y después la debilidad, hasta que llegó el día en que ya no pudo levantarse de su cama. Mientras su cuerpo se consumía, otra mujer ocupó su lugar, una joven concubina, hermosa, saludable, sonriente. Y poco a poco las visitas del señor dejaron de llegar a la habitación de la enferma. La mujer observaba, escuchaba risas a través de las paredes, escuchaba pasos, escuchaba la vida continuar, mientras la suya desaparecía. Pero dicen que algo comenzó a crecer dentro de ella, algo más fuerte que el dolor, más fuerte que la tristeza: rencor. Una mañana, la mujer llamó a la joven concubina a su habitación. Su voz era apenas un susurro. «Tengo un último deseo». La muchacha se inclinó cerca para escuchar. «Quiero ver los cerezos una última vez». La joven dudó. La enferma apenas podía moverse, pero sintió compasión. Así que la levantó cuidadosamente y la cargó sobre su espalda. Lentamente caminaron hacia el jardín. Era primavera. Los árboles de cerezo estaban completamente florecidos. Pétalos rosados caían desde el cielo como lluvia silenciosa. Cuando llegaron bajo el árbol, la mujer enferma levantó la vista y sonrió. Una sonrisa pequeña, extraña, demasiado tranquila. La joven pensó que estaba feliz, pero por fin había encontrado paz. Pero entonces sintió algo. Una presión, primero suave,
luego un dolor insoportable. La mujer moribunda había levantado sus manos, sus dedos se hundían con una fuerza imposible, una fuerza que alguien en su estado jamás habría tenido. La joven gritó, intentó apartarse, pero la enferma se aferraba a ella. Entonces acercó sus labios al oído y le susurró: si mi belleza desapareció, la tuya también morirá conmigo. También cuando encontraron a la joven, la mujer enferma ya había muerto, con una sonrisa congelada en el rostro. Y lo más extraño fue que sus dedos seguían hundidos en el cuerpo de la concubina, como raíces atravesando la carne. Intentaron separarlas, tiraron de los brazos del cadáver, llamaron a médicos y sirvientes, pero las manos parecían haberse fundido con el cuerpo de la joven, como si la carne de ambas se hubiera convertido en una sola. Al final, no tuvieron opción. Amputaron las muñecas del cadáver y retiraron los restos del cuerpo, pero las manos permanecían ahí, pegadas a la joven, apretando sus pechos con una fuerza antinatural. Dicen que durante el día parecían inmóviles, muertas, pero en cierta hora de la noche, la concubina despertaba ahogándose, porque aquellas manos comenzaban a cerrarse lentamente, a estrujarla, a hundirse más, como si el odio de la mujer muerta siguiera viva, como si cada noche regresara para vengarse. Y desde ese día, la nueva concubina comenzó a cambiar. Dejó de dormir, comenzó a escuchar pasos en habitaciones vacías, despertaba sintiendo peso sobre su pecho, y algunas noches juraba ver una figura sentada junto a su cama, con el cabello cubierto en el rostro, observándola, esperando. Con el paso de los años, incapaz de soportarlo más, abandonó aquella casa, se afeitó la cabeza, tomó los hábitos y se convirtió en monje, alejándose para siempre. Porque algunas personas mueren, pero hay sentimientos que jamás lo hacen. ¿Y tú? ¿Habrías aceptado cumplir aquel último deseo? El farol de las peonias. Dicen que durante ciertas noches de verano, en el antiguo Japón, cuando el aire permanece inmóvil y las cigarras dejan de cantar por unos segundos, es posible escuchar pasos suaves en caminos vacíos, pasos que no pertenecen a nadie vivo. Y si en la oscuridad aparece una luz, balanceándose lentamente, una pequeña llama escondida dentro de un farol decorado con peonias, no la sigas, porque algunas personas regresan después de morir y algunas regresan por amor. Esta es la historia del farol de las peonias. Hace siglos, en el Japón feudal, vivía un samurái llamado Shinzaburo. A diferencia de otros guerreros, no era un hombre obsesionado con las batallas ni con la gloria. Era conocido por ser tranquilo, reservado y honorable. Vivía solo en una casa tradicional, rodeada por un pequeño jardín de piedra y árboles de ciruelo. Las estaciones pasaban lentamente: primavera, verano, otoño, invierno. Y mientras el mundo cambiaba a su alrededor, su vida permanecía casi igual. Hasta que una tarde la conoció. Su nombre era Otsuyu. Nadie sabe exactamente dónde ocurrió el encuentro. Algunas versiones dicen que fue durante una celebración local. Otras cuentan que fue cerca de un templo. Pero todos coinciden en una cosa. Desde el momento en que Shinzaburo la vio, supo que dentro de él algo había cambiado. Otsuyu tenía una belleza serena. No era una belleza que llamara la atención por ser extravagante, sino una que atrapaba lentamente. Sus ojos parecían tranquilos, su voz era suave, y cuando sonreía, Shinzaburo sentía desaparecer el ruido del mundo. Pronto comenzaron a verse con frecuencia, caminaban entre jardines, hablaban durante horas, y sin darse cuenta, ambos se enamoraron. Por primera vez en muchos años, Shinzaburo se sentía feliz.
comenzó a imaginar un futuro, una vida juntos, una familia, algo que iba mucho más allá de la guerra y el deber. Pero el destino rara vez pregunta antes de quitar algo. Poco tiempo después, Otsuyu enfermó. Los días pasaban y su condición empeoraba. Los médicos no podían hacer nada. Los remedios no funcionaban. Y una mañana murió. Así de simple, así de cruel. Shinsaburo sintió que el mundo se vaciaba. Dejó de salir, dejó de sonreír. Pasaba horas sentado observando el jardín donde una vez caminaron juntos. Y por las noches despertaba esperando escuchar su voz. Pero solo encontraba silencio. Los meses pasaron lentamente. Entonces llegó el verano. Y con él llegó una celebración especial. Una época en la que los japoneses creen que los espíritus de los muertos pueden regresar temporalmente al mundo de los vivos. Aquella noche el aire era extraño. No soplaba viento, no se escuchaban animales, y la luna apenas iluminaba el sendero frente a la casa. Entonces, Shinsaburo escuchó algo. Golpes suaves en la puerta. Al principio pensó que lo había imaginado, pero volvieron. Se levantó lentamente, abrió la puerta y sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. Era ella, Otsuyu. Estaba ahí, en pie, sonriendo, hermosa, exactamente igual como la recordaba. Ni una arruga, ni una marca de enfermedad. Nada. A su lado había una sirvienta, sosteniendo un pequeño farol adornado con dibujos de peonías. La luz iluminaba sus rostros con un brillo cálido. Shinsaburo apenas podía hablar. Otsuyu. Ella sonrió. He vuelto. El samurái sintió lágrimas en los ojos. No preguntó cómo. No preguntó por qué. Pero a veces el corazón acepta las cosas que la mente rechaza. La dejó entrar. Hablaron durante horas, como si nunca hubiera muerto, como si el tiempo jamás se hubiera pasado. Y antes de marcharse, ella le dijo, volveré mañana. Y volvió. La siguiente noche, y la otra, y la otra. Siempre aparecía en el mismo farol entre la oscuridad. Siempre la misma sonrisa, siempre la misma voz. Shinsaburo volvió a vivir, volvió a comer y volvió a sonreír. Incluso los vecinos comenzaron a notar el cambio, pero algo les pareció extraño. Nadie veía llegar a Otsuyu, nadie escuchaba su voz. Algunas personas aseguraban ver al samurái sentado solo en la habitación, hablando con el vacío, sonriendo a una pared. Una noche, un vecino decidió seguirlo. Lo observó caminar hacia el jardín y entonces lo vio. La sangre abandonó su rostro, porque Shinsaburo no estaba acompañado por una mujer. Estaba caminando junto a una figura esquelética cubierta por restos de un kimono podrido. La piel colgaba en algunos lugares, el cabello caía desordenado, los ojos eran cuencas oscuras, y detrás de ella caminaba otro cadáver, sosteniendo un farol de peones. El vecino corrió aterrorizado. Al día siguiente fue a buscar a Shinsaburo. Le contó todo. Le dijo que aquello no era una mujer, era un espíritu. Pero Shinsaburo se enfureció, se negó a creerlo. ¿Cómo podía ser cierto? Él había tocado, había escuchado su voz, había sentido su calor. Sin embargo, el miedo comenzó a crecer dentro de él, así que decidió visitar a un sacerdote. El anciano escuchó la historia en silencio, y cuando terminó, su expresión cambió. Le entregó unos amuletos y pergaminos sagrados. Pégalos en las puertas y ventanas.
No permitas que nadie entre, pase lo que pase. No abras la puerta. Esa noche, Shinzaburo obedeció. Pegó los sellos por toda la casa. Se sentó en la oscuridad. Esperó. Pasó 1 hora, luego 2, y entonces los golpes regresaron. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Después escuchó una voz. Su voz. Shinzaburo. Silencio. ¿Por qué no me abres? El samurái cerró los ojos. No respondió. La voz volvió, más triste. ¿Ya no me amas? El corazón comenzó a latir con fuerza. Por favor, silencio. Tengo frío. Lágrimas comenzaron a llenar los ojos del samurái, porque aquella voz sonaba exactamente igual, exactamente como la mujer que había amado. Pasaron minutos eternos, y de pronto, silencio absoluto. No volvió a escucharse nada. No hubo pasos, no hubo golpes, nada. A la mañana siguiente, los vecinos entraron en la casa. Encontraron a Shinzaburo muerto, abrazando a un esqueleto. Su rostro tenía una expresión extraña. No era miedo ni dolor, parecía paz. Y a su lado había un esqueleto, como si incluso la muerte hubiera sido incapaz de separarlos. Y dicen que algunas noches de verano todavía puede verse un pequeño farol de peonías balanceándose entre las sombras. Y detrás de esa luz, 2 figuras caminando juntas, como si nunca hubieran dejado de buscarse. Hace muchos siglos, durante el Japón feudal, vivía un samurái llamado Iemon Tamiya. Aunque portaba una espada y llevaba el nombre de un guerrero, muchos decían que el honor nunca había encontrado un lugar dentro de su corazón. Era un hombre ambicioso, deseaba riqueza, una vida mejor y reconocimiento. Sentía que el destino le debía algo más grande de lo que poseía. A su lado estaba Oiwa, su esposa. Ella era una mujer amable y leal. Permanecía junto a él en los momentos difíciles, compartía las preocupaciones y enfrentaba la pobreza sin una sola queja. Lo amaba profundamente y estaba dispuesto a soportar cualquier cosa con tal de permanecer a su lado. Pero el tiempo cambió a Iemon. Con los años comenzó a mirar a Oiwa con indiferencia. Empezó a verla como una carga, como un recuerdo de la vida miserable que quería abandonar. Y entonces apareció una oportunidad. Una familia adinerada había mostrado interés en él. Le ofrecían una vida distinta, dinero, prestigio y la posibilidad de casarse con una joven de buena posición. Iemon aceptó la idea de inmediato, pero había un problema. Oiwa seguía viva, y él no estaba dispuesto a permitir que nada se interpusiera en su camino. Una noche, regresó a casa llevando un pequeño remedio. Le dijo a Oiwa que era medicina, algo que le ayudaría a recuperar fuerzas y mejorar su salud. Ella tomó el recipiente entre sus manos y sonrió, porque confiaba plenamente en él, porque jamás imaginó que la persona que más amaba sería capaz de destruirla. Bebió sin sospechar nada. Las horas comenzaron a pasar y poco a poco apareció el dolor. Su cuerpo empezó a debilitarse, la piel perdió color, su cabello comenzó a caer lentamente. Cada día era peor que el anterior, hasta que una mañana, al acercarse al espejo, sintió que el mundo se detenía. Su respiración desapareció por un instante.
Uno de sus ojos se había deformado horriblemente. Su rostro había cambiado hasta convertirse en algo que apenas reconocía. Llevó una mano temblorosa hacia su cara. Las lágrimas comenzaron a caer. Y poco a poco comprendió la verdad. No era una enfermedad, era una maldición. Había sido envenenada. ¿Y quién lo había hecho? Era su propio esposo. El dolor atravesó su corazón con más fuerza que cualquier espada. La persona por la que había dado todo la había traicionado. Poco después, consumida por el sufrimiento y la desesperación, Oiwa murió. Y durante algunos días, todo quedó en silencio. Y Emon creyó que finalmente era libre. Creyó que el pasado había quedado enterrado y que ahora podría comenzar una nueva vida. Llegó el día de su nueva boda. Las lámparas iluminaron la habitación. Los invitados sonreían. La música sonaba suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Emon sintió tranquilidad. Hasta que escuchó una voz, suave, lejana. Emon volteó rápidamente. No había nadie. Miró a su alrededor. Solo vio rostros tranquilos y sombras moviéndose por la luz de las velas. Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero volvió a escucharla, más cerca. Emon. Un escalofrío recorrió su espalda, y entonces miró a la mujer que estaba a su lado. Poco a poco su rostro comenzó a cambiar. La piel pareció hundirse. Un ojo se deformó lentamente, y frente a él apareció el rostro de Oiwa, el mismo rostro que había visto antes de morir. Emon gritó y cayó hacia atrás. Cerró los ojos con fuerza, volvió a mirar, y seguía ahí. Desde aquella noche comenzó su castigo. Veía a Oiwa en todas partes, en reflejos del agua, en las puertas de papel, en ventanas, en sombras inmóviles, y cada vez que intentaba dormir, escuchaba una voz susurrando junto a él. Emon. No importaba cuánto corriera, no importaba dónde se escondiera, ella siempre estaba ahí, esperando, observando, porque dicen que algunas almas abandonan este mundo en paz, pero otras regresan para terminar aquello que la muerte dejó pendiente. Y así llegamos al final de esta noche en Susurros en la Oscuridad. Entre senderos cubiertos por la niebla, antiguas leyendas y sombras del Japón feudal, escuchamos historias que han sobrevivido el paso de los siglos, relatos y que quizá nacieron como advertencias, o quizá como recuerdos de algo que realmente ocurrió. Dicen que las historias de terror nunca mueren, solo esperan a alguien dispuesto a escucharlas de nuevo. Yo soy Ulises Sandoval y les agradezco por acompañarme una vez más en este viaje a lo desconocido. Antes de dormir, observen por un instante la oscuridad de su habitación, porque a veces creemos estar solos, hasta que sentimos que algo nos observa de vuelta. Descansen si pueden, y recuerden, cuando el mundo guarda silencio, siempre quedan susurros en la oscuridad. Hasta luego. Bajo el crepúsculo, la mansión se yergue. Un coro espectral desde el sepulcro emerge. Son susurros en la oscuridad.